Hola amigos, volvemos a encontrarnos en estos conceptos bíblicos para investigar sobre una palabra que en la vida diaria uno puede darle un significado, sin embargo en la Biblia tiene un significado muy distinto. Esta palabra a mí me complicó cuando me convertí y comencé a leer la Biblia. ¿Y saben ustedes qué palabra es? La palabra gentil. Porque yo tenía la idea, y bueno, es verdad que es así, de que la persona gentil es una persona con urbanidad, una persona que trata bien, una persona muy agradable, es muy gentil. Incluso en la historia se habla de los gentil hombres, que eran personas que trabajaban para el rey, para los caballeros, entonces tenían un comportamiento de mucha caballerosidad, de mucha urbanidad. Bueno, la gentileza es una virtud también y que todo cristiano debiera tener, ser una persona amable, siempre dispuesta a colaborar con el prójimo, no ser una persona hosca, ser alguien también con cierta simpatía, una simpatía que nos da también el Espíritu Santo. Pero en realidad cuando en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, se habla de gentil o gentiles, se está refiriendo a algo muy distinto y es lo que vamos a ver en esta oportunidad y para ello vamos a investigar en la Biblia. Y tenemos en primer lugar en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 29, cuando el apóstol Pablo hace una pregunta, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Esa pregunta se está haciendo el apóstol. Él es judío, es ciudadano romano, pero también él es judío, su raíz es judía, del pueblo de Dios. Entonces él se pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Entonces, inmediatamente uno puede darse cuenta de que gentil es aquel que no es judío. O sea que el planeta, la humanidad, está formada desde el punto de vista bíblico por judíos que pertenecen al pueblo de Dios y por gentiles, o sea, personas que no pertenecen al pueblo de Dios, que no son judíos. Ahí ya tenemos un acercamiento a esta palabra. No significa que se esté refiriendo a personas muy amables, sino que se está refiriendo a los que no son judíos. Y dice él, aquí el apóstol, que la palabra de Dios no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles, o sea, para los no judíos. Qué maravilloso que Dios ha querido entregar su palabra a toda la humanidad. Y vamos a ver ahora otro texto que está en el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 7 y 8. Y dice así: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire usted, los que son de fe, los que tienen fe en Dios, los que creen en Dios, dice que son hijos de Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y la escritura dice en el versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Recuerde usted que Dios le habló a Abraham, le hizo mirar el cielo, que viera las estrellas y las contara, y por supuesto que Abraham no pudo contar cuántas estrellas
en las constelaciones hay. Y así entonces Dios le dijo que iban a ser de innumerables sus hijos en las generaciones, o sea, en el futuro. Todos los que tienen la fe que tuvo Abraham en un Dios invisible, esos son hijos de Abraham. Esos también son hijos de Dios. Entonces, tenemos acá que la fe también es dada no solo a los judíos. Abraham era un judío, él iba a tener hijos, iban a salir muchas generaciones, iban a ser judíos, pero no solamente ellos, sino también nosotros los gentiles, los que no somos judíos, porque esta fe que llegó hasta el momento en que nace Jesucristo, ¿no es cierto? Y Jesucristo toma a los apóstoles y los envía a que vayan por todo el mundo a predicar su evangelio, y entonces la fe de los judíos llegó también a todas las naciones, es decir, a los gentiles. Ese es el gran amor de Dios, de no solo preocuparse de ese pueblo escogido judío, sino preocuparse de la salvación de toda la humanidad. Leo de nuevo para entenderlo mejor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Tenemos la justificación por la fe, o sea, somos considerados justos por Dios porque tenemos fe en Él. Así de sencillo. Y vamos a ver ahora, para ir terminando, en el libro de Hechos 9:15. Aquí tenemos Hechos 9:15. Dice, esto es cuando Dios llama a Saulo de Tarso, que luego es llamado Pablo, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, nuestro apóstol. Y entonces le dice, le da la misión que va a tener Pablo. Se la comunica a Ananías, a otro discípulo, le comunica cuál va a ser la misión del apóstol Pablo. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, se refiere al apóstol, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el apóstol Pablo iba a tener la misión de comunicar el evangelio de Dios, comunicarlo a los israelitas, a los hijos de Israel, pero también a los reyes y sobre todo a los gentiles, o sea, a los no judíos. Esto fue algo tremendo porque el apóstol Pedro pensaba, y los demás pensaban, que el evangelio, el mensaje de Jesús, era solamente para ellos, para los judíos, porque Jesús era judío también. Sin embargo, el apóstol Pablo recibe esta revelación de parte de Dios, de que Dios lo envía a él a predicar el evangelio a todas las naciones, a los gentiles. Veamos entonces en 2 de Timoteo 1:11 cómo se considera el apóstol Pablo a sí mismo. Dice así. Voy a leerlo en el versículo 10 para que se entienda mejor. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice él, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así es que de los apóstoles, que eran 12, recuerde usted que hay uno que traicionó a Jesús, por lo tanto quedaron 11, pero el Señor ya tenía a alguien preparado para completar nuevamente ese número de 12. Importante el 12 porque hubo 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Por lo tanto tenía que en el Nuevo Testamento haber 12 apóstoles. Y él completó
el número de apóstoles llamando a Pablo, a Saulo de Tarso, y a él le encargó que fuese apóstol de los gentiles, o sea, de nosotros los que no somos judíos. Así es que si usted no es judío, también es un gentil como yo, y ya sabe que no se trata de que seamos tan amables y tan tengamos tanta urbanidad, tan educados, sino que somos parte de los llamados por el Señor, no judíos. Que el Señor le bendiga y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad para tratar algún otro concepto bíblico. Que le vaya muy bien.